Cambiando de tema, el director general para Europa Occidental de la Cancillería iraní, Hassan Tayyik, se reunió este miércoles por separado con los embajadores de España, Italia, Francia, Grecia, Holanda y Portugal. El diplomático recalcó que las sanciones acordadas contra su país el pasado mes de enero son ilógicas e ilegales, aunque consideró que no afectarán de forma negativa a los iraníes. Para él, Irán no puede permanecer indiferente a un embargo petrolero de la Unión Europea, a cuyos países vende cerca del 20% de los alrededor de 4,2 millones de barriles de crudo que exporta al día. Es decir, este miércoles hemos visto la presión diplomática de Teherán sobre los representantes europeos. La realidad es que, según las estadísticas, Irán apenas vende 20% de su petróleo a Europa y, claro, en ese grupo tenemos a 4 países con serios problemas financieros: España, Italia, Holanda, Grecia y Portugal. El ministro de Energía y Medio Ambiente griego, Georgios Papakonstantinou, ha declarado, por ejemplo, que su país tendrá problemas de suministro de petróleo si Irán decide poner fin a los contratos petroleros antes de julio. El ministro reconoció que el país tiene una dependencia elevada del petróleo iraní por los mejores términos comerciales que ofrece Irán. Grecia tiene 60 días para pagar a Irán el crudo que le compra sin necesidad de avales. Vamos a hablar del tema con Jaime Brito, analista de mercados de la firma consultora PFC. Jaime, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Bueno, ya vimos la reacción en el mercado con este anuncio que no se sabe claro si va a pasar o no va a pasar, pero tú sabes que cuando surgen estos chismes, algo de verdad pueden traer. ¿Cómo lo interpretaste tú? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Yo pienso que a lo mejor Irán trató de dar una probadita, una alarma inesperada al mercado petrolero internacional para demostrar qué pasaría con los precios en el mercado petrolero si su volumen dejara de llegar a Europa. Esta aparente falta de comunicación o error en este anuncio, que vino de dos diferentes entidades iraníes, desde mi punto de vista personal fue a propósito para que el mercado incremente el precio y Europa, en este momento económico tan difícil, viera lo que va a significar que de aquí a julio no haya petróleo iraní llegando a este continente. Jaime, hemos hablado de lo que podría suceder para Europa y para Irán. ¿Quién perdería más aquí en vista de lo que ya hemos establecido? Las difíciles condiciones de compradores, para empezar, Grecia, por ejemplo, o España, por decir el segundo más afectado en el caso europeo. Y hemos sabido de las estrategias que se han tratado de implementar, buscar suministro alternativo, etcétera. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas respecto de garantizar ese suministro alterno que podrían poner los países, otros países miembros de la OPEP, en medio de esta amenaza iraní de tener represalias a quienes lo hagan, pero al mismo tiempo de que Europa se garantice ese suministro? Así es. Básicamente este fue el motivo por el que se decidió de parte de la Unión Europea prohibir la compra de crudo iraní, pero se dieron 6 meses de plazo para buscar un volumen alterno, un productor petrolero alterno a Irán. Aquí lo más importante es el tiempo de aplicación de la medida y el hecho de que el petróleo que exporta Irán al continente europeo puede ser, entre comillas, fácilmente sustituido por petróleo de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes o la mayoría de los países de Medio Oriente. Estos países pueden efectivamente incrementar su volumen marginalmente de petróleo que exportan a Europa y disminuir su volumen que exportan a Asia. Entonces, de aquí a las últimas 3 semanas que hemos visto en el 2012, sí se ha visto una reducción muy marginal de volumen de Irán a Europa y un incremento de las exportaciones hacia Asia. Ya se está dando esta transición de manera muy marginal, muy lenta. Sin embargo, este evento del día de hoy es simplemente, desde mi punto de vista, un intento de Irán para incrementar de una vez el precio y que los países europeos se la piensen, entre comillas, en que si van a implementar a partir del 1 de julio este embargo. Ahora, y una cosa importante, Jaime, que hay que poner esto en contexto, y nosotros el lunes lo reportamos, que es el caso de los supertanques. Tú tienes que haber escuchado que 100 supertanques, más de 100 supertanques, decidieron no importar ni exportar, en otras palabras, mover el petróleo iraní. Eso es un mensaje también muy fuerte para el gobierno iraní. O sea, le está diciendo a los supertanques, no voy a mover tu petróleo. Sí, eso es cierto. Aquí dentro del universo gigantesco de barcos que hay en el mundo, muchos de estos barcos llevarían el crudo iraní a Europa y algunos a Japón y a Corea. Pero hay bastante inversión, ya existe bastante capacidad para transportar el petróleo en barcos
y una gran cantidad de barcos sí están dispuestos a mover ese volumen de Irán hacia la India y China. Jaime, pero el problema son los seguros. Pueden haber un montón de tanqueros, pero ¿dónde tú lo vas a asegurar si entre el embargo que quiere meter, las sanciones que quiere meter el de Europa está, que no va a haber cobertura a esos supertanqueros? ¿Dónde van a ir ellos si el mercado principal es Londres? Lo entiendo. Sin embargo, todas las empresas de la India que compran crudo iraní y de China que compran crudo iraní, hay el suficiente precio, el suficiente incentivo económico para que todo el proceso de suministro de volumen llegue a estas naciones. Incluso si Japón o Corea más el resto de Europa no compraran crudo iraní, sí hay mercado suficiente para este volumen y desde mi punto de vista sí habría tanto el seguro como los tankers como el volumen que lleve crudo iraní a China y a la India. Jaime, déjame poner en contexto el cierre del petróleo Brent y del WTI este día, porque uno se pregunta si esta es una tendencia que seguiremos viendo, porque también lo que estamos escuchando es que escala esta guerra de declaraciones, este evento que vimos hoy en el tema de Europa. Y te lo pregunto porque también sabemos, hay otro dato, que tiene que ver con las reservas que tienen los países, es decir, a partir de cuándo realmente este problema de suministro se podría convertir realmente en un reto, y muchos de los informes que yo he leído dicen a partir de agosto. Dicho lo cual, y con todos estos elementos, uno se pregunta, ¿estamos viendo una escalada inevitable en las próximas semanas en el precio del petróleo o simplemente esto es una reacción del mercado por lo que se vio en la televisión iraní? Bueno, el precio del petróleo está subiendo por varias razones, varias excusas, entre comillas. Una de ellas es el asunto de Irán. Otra es que se interpretó que la caída de inventarios reportada el día de hoy en Estados Unidos es algo muy preocupante, cuando realmente no lo es. Otra es una explosión que hubo en Yemen, otro evento en Sudán, etcétera. Hay varios motivos detrás del precio del Brent. En segundo lugar, todos los países de Europa que importan crudo iraní tienen al menos 90 días de inventarios de petróleo. Entonces, aun si no recibieran absolutamente ninguna gota de ningún país productor, de Noruega, de África, de ningún país productor, tendría 90 días completos para seguir funcionando con refinerías, etcétera. Entonces, en este contexto, si dejara de llegar crudo de Irán el día de mañana, Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes, Nigeria, Noruega, varios países aportarían más volumen para suplir esa falta. En este contexto no creo que haya una fuerza real preocupante que vaya a dejar sin petróleo a Europa. Cómo se interpreta en la guerra de declaraciones y cuál sea la percepción en las bolsas donde se venden y se compran contratos de futuros y que mueven el precio del Brent, eso ya es otra discusión. Puede que el precio del Brent suba, sí, puede que suba a 130, pero no por motivos reales. Jaime, la realidad es que esto es una noticia que vamos a seguirla poniéndole el ojo y vamos a tenerte nosotros invitándote más al programa porque va a ser una noticia que va a picar este 2012. Con mucho gusto. Jaime Brito, analista de PFC. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jaime. Gracias, hasta luego.